Buenas tardes. Para este pequeño repaso de geometría, recordamos cuáles eran los vértices. Los vértices eran las esquinas. Tendríamos aquí un vértice, dos vértices, tres vértices, cuatro, cinco y seis. Entonces hay seis vértices. Recordamos los lados. Los lados eran estas líneas que unen los vértices seguidos. Dos vértices seguidos serían los lados. Una, dos, 3, 4, 5 y 6. Tendríamos 6 lados. Recordamos las diagonales. Las diagonales eran la unión de, de dos vértices, pero no deben de ser lados. Entonces, si uno este vértice con este vértice, observamos que esta línea de rojo viene a ser el lado. Entonces, esto de aquí no puede ser diagonal. Pero si uno este vértice de acá con este de acá, este de aquí sí sería una diagonal. Luego, para encontrar otra diagonal, desde este mismo punto, trazo aquí, este vértice sería la segunda diagonal, de este vértice con este vértice, la tercera diagonal. Si uno este vértice con este, no puedo, porque ya está unido ya. Ya está unido y esta unión, recordemos que se llamaba lado. Vamos con el vértice de arriba. Con el vértice de arriba, si uno este con este, no puedo, porque ya está unido y ya es lado. Si uno este vértice de acá con este de acá, sería otra diagonal. Este vértice con este vértice sería otra diagonal. Este vértice con este vértice, otra diagonal. Luego este vértice con este de acá sería otra diagonal. Y este vértice con el de acá sería otra diagonal. Recordemos también que este vértice con este de acá sería otra diagonal. De ahí podemos observar que ya no hay más diagonales. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora 8 y 9. 9 diagonales. Sería 9 diagonales. Y nos falta vértices, lados, diagonales. Nos falta los ángulos. Recordemos que en los ángulos, en cada vértice hay un angulito. Un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos, cinco ángulos, seis ángulos. Entonces tendríamos seis ángulos. A su vez, tenemos que tener en cuenta que la cantidad de ángulos, la cantidad de vértices y la cantidad de lados de un polígono siempre debe salir lo mismo. Si hay 6 vértices, van a haber 6 ángulos y 6 lados. Si es que hubiesen, en este caso, 5 vértices, 1, 2, 3, 4, 5. Si hay 5 vértices, van a tener que salir 5 ángulos y también tiene que salir 5 lados. La cantidad de vértices, lados y ángulos siempre deben de ser lo mismo en los polígonos. Ángulos, vértices y lados siempre deben de ser la misma cantidad. Ya, 5 vértices, ahora 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 lados. También tenemos los ángulos. Un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, cuatro ángulos y 5 ángulos. Y nos faltan las diagonales. Aquí una diagonal, dos diagonales, tres diagonales, cuatro diagonales y 5 diagonales. Las diagonales son la unión de dos vértices, pero no debe ser los lados. No debe coincidir con los lados. Ya. En los triángulos, recordemos que para los triángulos la suma de los ángulos son estos numeritos que están dentro, en cada esquina, la suma de los ángulos siempre debe ser 180.
Entonces, si aquí tengo 40 y aquí tengo 50, 40 más 50 te da 90. Y para que llegue a 180 necesitarías restar 180 menos tu resultado de la suma. 180 menos 90 sería 90 grados. Quiere decir que este X va a ser 90 grados. Aquí tendríamos 30 más 120. Sería 150, y para que los tres sumen 180, porque siempre se debe cumplir que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre deben de sumar 180. Para que los tres sumen 180, restaría 180 menos la suma, que sería aquí 150. La resta sería 30. Eso significa que este X debe valer 30 grados. Y pueden corroborar. 30 más 30, 60. 60 más 120, 180. Está correcto. Aquí pueden corroborar. 50 más 40, 90. 90, recordemos que el cuadradito siempre es la simbolización del ángulo 90. 50 más 40, 90, y 90 más 90, 180. 50 más 70 más 20, 70, y 70 más 110, 180. Aquí, como no me dan este ángulo, tengo que borrarlo y escribir, ¿no? Tengo 20 más 70, eso te da 90, y 180 menos ese 90 te va a dar 90. Entonces aquí era 90 grados. Aquí, cuando hay cuadradito, recordemos que era 90. 30 más 90 más 60, 180. Cumple. Ya. Entonces ya recordamos que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre debe dar 180. Lo siguiente es la clasificación según sus ángulos. Para poder clasificar según sus ángulos, tengo que recordar tres ángulos principales. El ángulo obtuso, que eran aquellos que eran mayores que 90 grados y menores que 180. Luego teníamos el ángulo recto. El ángulo recto son aquellos ángulos iguales a 90 grados. Y luego tenemos el obtuso, el recto, y también tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo son aquellos que son menores que 90 grados. Ángulos positivos menores que 90 grados. Ahora, recordemos que la clasificación de triángulos nos dice que si yo tengo un ángulo obtuso, voy a llamar obtusángulo a nuestro triángulo. Si tú tienes un ángulo recto, entonces tu triángulo se va a llamar rectángulo. Y si tu triángulo tiene tres ángulos agudos, se va a llamar acutángulo. Entonces, para clasificar este de acá, vamos a observar. Será obtuso, habrá un ángulo mayor que 90. 40 no es mayor que 90. 50 no es mayor que 90. 90 no es mayor que 90. Entonces no es obtusángulo. Habrá un ángulo igual a 90, un ángulo recto. Este no es igual a 90, no es igual a 90, pero este sí es igual a 90. Como este sí es igual a 90, entonces voy a llamar mi triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Ya. Vamos con el siguiente triángulo. A ver, aquí. Primero, tendré algún ángulo obtuso para llamarlo obtusángulo, o sea, algún ángulo que sea mayor que 90.
Este no es mayor que 90, este no es mayor que 90, este tampoco no es mayor que 90. No va a poder ser obtusángulo. ¿Tendrá algún ángulo recto? Ángulo recto. Aquí veo un ángulo igual a 90, un ángulo recto, entonces el triángulo se llama rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Vamos con el siguiente. Aquí también, ¿no? No es obtuso porque ninguno es mayor que 90, pero sí es recto porque hay un ángulo igual a 90. Aquí también. Aquí está 90, entonces cada vez que tú veas el ángulo 90 va a ser un triángulo rectángulo. O también dicho de otro modo, cada vez que veas que un triángulo tiene cuadradito, se llama triángulo rectángulo. Aquí observas un ángulo mayor que 90. 110 es mayor que 90. Entonces, como hay un ángulo obtuso, va a ser obtusángulo. Triángulo obtusángulo. Y aquí, mayor que 120, perdón, el 120 es mayor que 90, también va a ser obtusángulo. Porque este de aquí es un ángulo obtuso, ya que es mayor que 90. 120 es mayor que 90. ¿Cuándo sería acutángulo? Cuando los tres ángulos deben de ser menores que 90. Este cumple menor que 90, menor que 90, pero este no es menor que 90. Por eso es que no puede ser acutángulo. En el triángulo acutángulo, los tres ángulos tienen que ser menores a 90. A ver, aquí, vamos a ver. Este de aquí, al haber cuadradito, cuadradito dijimos que representaba el ángulo 90, por eso va a ser rectángulo. Este también, cuadradito, entonces un triángulo rectángulo. Cuadradito es un triángulo rectángulo y esto aún no sabemos. Como sabemos que la suma de los ángulos tiene que ser 180, 40 más 80 te da 120 y 180 menos 120 te da 60. Significa que este X debería ser 60 grados. No es obtuso, no hay ningún obtuso, no hay ningún ángulo recto, pero los tres son agudos. Esto es menor que 90, menor que 90, menor que 90, entonces sería acutángulo. Este es un triángulo acutángulo porque no tiene un ángulo obtuso ni tampoco tiene un ángulo recto. Según la medida de los lados, para los lados tenemos esta línea de acá. Tendríamos lado igual, lado igual, lado igual. Recordemos que para la clasificación según sus lados, si los tres lados son iguales, se llama equilátero. Si los tres lados, perdón, si tienes dos lados iguales, pero uno diferente, se le llama isósceles. Y si tienes 0 lados iguales, quiere decir que tienes 3 lados diferentes. Ese sería escaleno. Entonces tenemos aquí, este 5 es igual que este 5, igual que este 5. Como son los tres iguales, sería equilátero. Un triángulo equilátero. Aquí veo un igual, pero este no es igual.
tiene dos iguales, sería isósceles. Es un triángulo isósceles. Dos ángulos iguales y uno diferente. Aquí tienes 1, 2, 3. Los tres son iguales, sería equilátero. Aquí también tienes los tres iguales, también sería equilátero. Aquí tienes dos iguales y uno diferente. Dos iguales era isósceles. Dos iguales era isósceles. Tres iguales habíamos dicho que era equilátero. Si los tres lados son iguales, se le dice equilátero. Aquí veo diferente. Los tres son diferentes. Cuando los tres eran diferentes se le decía escaleno. Y aquí también veo diferentes. El 13 es diferente de 10, diferente de 17. También sería un triángulo escaleno. Eso sería todo.